El acta de la sesión 99 se da por aprobada, perdona, 99, sí. El acta de la sesión 100 queda a disposición de los señores y señoras diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario, si es tan gentil, por favor. Gracias, Presidenta. Se ha recibido un oficio de Su Excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. En segundo lugar, una comunicación del Partido Socialista, mediante la cual informa que en la presente sesión la diputada señora Maya Fernández será reemplazada por el diputado señor Marcelo Chilin. Eso es todo, Presidente. Gracias, señor secretario. Señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Señor secretario, sobre la cuenta, señora Presidenta. Sobre la cuenta. ¿Usted, diputado Chilin? Sí, yo soy miembro permanente de la Comisión de Defensa. Sí. Así es. Está pidiendo la palabra, ahora ofrecí la palabra sobre la cuenta. Sí, pues, y ya que el secretario deje de presentarme como reemplazo de la señora Maya Fernández, porque no es tal. Ah, ya. Presidente, a ver, déjeme verificar la comunicación que nosotros... Leyó, señor secretario, que la bancada de Partido Socialista señaló como reemplazo, como miembro permanente de esta comisión nacional del diputado Marcelo Chilin. Presidenta, lo que acontece es que a nosotros no nos ha llegado oficialmente la comunicación del reemplazo permanente de la diputada Maya Fernández. El documento que a nosotros nos ingresó de la oficina virtual de la Secretaría dice de que en la presente sesión la diputada Maya Fernández será reemplazada por el diputado Marcelo Chilin. No nos ha llegado la comunicación oficial, no es un tema que... Bueno, entonces comuníquenle a la diputada Fernández que ella tiene que asistir permanentemente porque yo no estoy para estar de reemplazo permanente. Okay. Así que esta es la última sesión en que me verán acá. Diputado Chilin, lo entiendo, pero va a tener que la su bancada. Probablemente ha habido una pequeño problema de no haber hecho el reemplazo permanente. Bueno, señora Presidenta, como yo no lo puedo arreglar, que la señora Maya Fernández asuma como corresponde su permanencia en la comisión. Yo ya no puedo seguir asistiendo. Entonces, ¿alguien pide la palabra sobre la cuenta, por favor? ¿No? ¿Nadie? No, Presidenta. Bueno, en relación, los varios los dejaremos para el final, que es lo que acostumbramos a hacer, si alguien quiere hacer alguna propuesta o pedir la palabra en el punto varios. En el primer lugar de la tabla está el abordar las declaraciones formuladas por el Ejército, por la Fuerza Aérea, por la Armada y el Ministro de Defensa en rechazo a la parodia que realizó el programa políticamente incorrecto de la red. Ofrezco la palabra sobre el punto. ¿Nadie? Diputado Brito, ¿usted está pidiendo la palabra? Sí, Presidenta, muchas gracias. Presidenta, hay invitadas respecto al punto, ¿no? No se extendió la diputado, invitación. eso lo vamos a tener que acordar acá en la comisión. Yo no puedo invitar unilateralmente a nadie, salvo poner un tema en la tabla y puse este tema. Yo quisiera, si nadie va a pedir la palabra, ¿alguien ha pedido la palabra? Diputado Toá, Presidente. Diputado Toá, tiene la palabra, por favor. Gracias, Presidenta. Como no tenemos ningún invitado, que yo espero que lo acordemos en esta sesión, creo que no corresponde hacer un análisis de fondo, pero sí yo preliminarmente quisiera señalar que en mi opinión este hecho es de la mayor gravedad. Por dos motivos. Primero, porque
Se trata de nuestras Fuerzas Armadas, que tienen un deber constitucional de no actuar como organizaciones deliberantes, pero en segundo lugar también porque hay un ataque o una censura a los órganos de comunicación social. El pautear qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer, incluso en una parodia. Yo me pregunto, cualquiera de nosotros parlamentarios podemos ser sometidos a una parodia, y lo somos permanentemente. ¿Cuántos humoristas hay que hacen sus parodias denostando, en el buen sentido de la palabra, la función parlamentaria, que somos todos flojos, que somos deshonestos? Y lo mismo sucede con miembros del Poder Judicial, de la Iglesia Católica, de la Iglesia en general. Entonces la pregunta que uno se hace: ¿las Fuerzas Armadas constituyen un segmento particular, especial de nuestra sociedad? ¿No están sometidas a las mismas normas respecto al resto de los chilenos? Y yo lo digo en un sentido positivo. Creo que todos transversalmente tenemos la obligación de cuidar que prevalezca en el área de las Fuerzas Armadas, que son un segmento de nuestra institucionalidad tan importante, tan significativo, que éstas se atengan de forma permanente a sus obligaciones constitucionales. También me llama la atención que el ministro de Defensa rápidamente haya salido a avalar esta cuestión, lo que lo hace doblemente grave en mi opinión. Entonces yo espero, Presidenta, que en una próxima sesión se cite al ministro de Defensa y a los comandantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas para analizar un tema que sería irresponsable de nuestra parte dejarlo en el aire. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. Diputado Pardo tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Yo estoy, por cierto, de acuerdo en que esto lo debatamos en otra sesión con la presencia del ministro, pero sí quisiera, en relación a la intervención del diputado Toá, precisar un par de cosas que creo que son parte del debate. La primera pregunta es definir qué se entiende por deliberación o por no deliberación en el caso de las Fuerzas Armadas. Y al respecto hay varios constitucionalistas que se han referido y han escrito sobre la materia y vamos a tener seguramente diferencias, pero yo no comparto que el acto del cual estamos hablando constituye un acto de deliberación política. No voy a profundizar en eso porque está o va a ser parte del debate que vamos a sostener en su momento. Y en segundo lugar, yo estoy de acuerdo también con el diputado Toá en que las Fuerzas Armadas no son un actor especial o excepcional o diferente, y por lo mismo tienen el mismo derecho de los demás actores de referirse del contenido de una parodia. Si una parodia nos habla de que los políticos somos así o somos así, los políticos sabremos si salimos a defendernos o no, y si lo hacemos como Congreso o lo hacemos individualmente. Pero que las Fuerzas Armadas estén amordazadas y en una materia que no es de contingencia política, sino que es de descrédito de su honra, no puedan a lo menos decir que ellos no comparten el contenido de esa parodia, me parece que es un exceso de celo respecto de algo que, por lo demás, reitero, cuando llegue el momento del debate, está ampliamente analizado en la literatura y en el debate constitucional. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. Yo quisiera precisar muy brevemente que, a mi juicio, en primer lugar quiero pedir el acuerdo de la Comisión para invitar a la próxima sesión al Ministro de Defensa y, a través del Ministro de Defensa, al Comandante en Jefe del Ejército,
para que podamos referirnos a estas declaraciones coordinadas de las Fuerzas Armadas y del Ministro de Defensa, y que a mi juicio el tema de la no deliberación de las Fuerzas Armadas tiene que ver fundamentalmente con que tienen el monopolio ni más ni menos que el uso de la fuerza. Entonces no es lo mismo que reaccione un diputado, que reaccione un alcalde, que reaccione una autoridad política frente a una parodia o una crítica, o que reaccionen las Fuerzas Armadas, que no pueden reaccionar a mi juicio. También tengo sustento constitucionalista, porque precisamente eso es. No es lo mismo opinar cuando se tiene un presupuesto de defensa que opinar cuando se es solo una autoridad política. Es el principio básico para garantizar la neutralidad en el sentido político y en el sentido social. Si no, el soporte básico de la democracia se nos va al suelo. Quisiera pedir el... No sé, ¿no? Presidenta. Bueno, quisiera pedir el acuerdo primero de la comisión para invitar a la próxima sesión al ministro de Defensa y a través de él al comandante en jefe del Ejército. ¿Habría acuerdo, presidente? Acordado. Un punto, perdón, de orden. No entiendo por qué se volvieron la... Yo no los veo. Claro. Juan Pablo, que se sube el telón, todo solucionó de inmediato. Sí, la gente no los ven en pantalla. Ah, ya, perfecto. Alguien puede haber presionado los botones que están atrás, al lado de la puerta. Bueno, vamos a suspender por un par de minutos para que por favor, se arregle el tema del telón. Gracias. Poderes telemáticos. Bueno, reanudamos la sesión. Ya. Ingresó nuevamente. No. Bueno. Los vemos a todos presentes. Ahí viene la gente de soporte para ver el... Funciona con el telón, pero... Sí, perfecto. En segundo lugar, corresponde continuar la discusión particular del proyecto en segundo trámite constitucional que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, el boletín número 12234-02, dando inicio a la votación de la readecuación de la indicación 51 del diputado Brito. Señor secretario, ¿usted sería tan gentil de leer la indicación 51 para que todos sepamos sobre qué estamos votando? Sí, presidenta. Además lo voy a compartir en pantalla para los diputados que están en forma telemática. Esto está en la página 33 del comparado y es una indicación del diputado señor Brito para reemplazar el numeral 7 del artículo único del proyecto, que contempla modificaciones al artículo 9 de la ley vigente, y lo reemplaza por el siguiente. Dice, la indicación del diputado Brito para reemplazar en su integridad el artículo 9 de la ley vigente. Dice, reemplazas el artículo 9 por el siguiente. Artículo 9. La dirección superior de la agencia corresponderá a un director, quien durará 6 años en su cargo, pudiendo ser reelegido conforme al proceso regular de nombramiento. El director será designado por el presidente de la República, con acuerdo del Senado,
previa revisión de antecedentes profesionales, el que deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias. El Senado adoptará el acuerdo por 3/5 de sus miembros en ejercicio en sesión especial convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del presidente de la República, este último deberá proponer un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. Serán requisitos para ser director tener un título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional de educación superior del Estado o reconocido por éste, haberse destacado en la actividad profesional y contar con alguna maestría o posgrado en inteligencia estratégica nacional o similares. No podrán ser designados como director las diputadas, diputados, senadores, miembros del Tribunal Constitucional, ministras o ministros de la Corte Suprema, consejeros o consejeras del Banco Central, el o la fiscal nacional del Ministerio Público, ni las personas que conforman o hubiesen conformado las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Una vez designado el director, deberá presentar una declaración jurada de patrimonio ante un notario de su domicilio, con copia a la Contraloría General de la República, dentro del plazo de 30 días desde que hubiera asumido el cargo y dentro de los 30 días siguientes a la fecha de cesación en el mismo. Serán causales de cesación en el cargo de director las siguientes: A. Expiración del plazo por el que fue designado. B. Renuncia ante el presidente de la República. C. Postulación a un cargo de elección popular. D. Incompatibilidad o incapacidad sobreviniente, circunstancia que será calificada por votación conforme a las 3/5 partes de los senadores en ejercicio. E. Salud incompatible con el cargo o enfermedad irrecuperable. El director de la agencia podrá ser removido sin expresión de causa por el presidente de la República. Con todo, en caso de ausencia o impedimento, este será subrogado en sus funciones por el subdirector de acuerdo con la estructura interna y el orden jerárquico que determine el reglamento, que deberá dictarse en conformidad con las disposiciones de esta ley. El subdirector será de la exclusiva confianza del director, quien podrá nombrarlo y removerlo con entera independencia de toda otra autoridad. El subdirector deberá cumplir con los requisitos señalados en la letra A del inciso segundo del artículo 15 de esta ley. Eso es, presidente. Ahí está el... Bien, gracias, secretario. Yo le pediría a los diputados que están telemáticos que prendan las cámaras, por favor, porque no es posible proceder a la votación. Me parece que está presente el subsecretario de Defensa, el señor Cristian de la Maza. Así es, presidente. Le ofrezco la palabra, subsecretario, si quiere intervenir sobre esta indicación. No, bueno. No solicitaba el uso de la palabra, presidente. No. A mi ofrecimiento de la palabra. Bueno, procederíamos a la votación, por favor, señor secretario. Sí, presidenta, entonces voy a proceder a la votación. A la votación, por favor. La indicación Perdón. Sí. Perdón, don Gabriel. No, justo lo que ibas a decir. ¿Qué es lo que vamos a votar, por favor? Que llegué tarde. ¿Ya? Sí. Vamos a votar, perdón. ¿Responde usted, secretario? Si usted me lo permite, presidenta, del nuevo comparado diputado Asensio, vamos a votar la indicación 51, que es la nueva indicación reformulada por el diputado señor Brito al número 7 del artículo único, que viene a reemplazar el artículo 9 de la ley de inteligencia, y que está en la página 33 del comparado última versión. De la 33-35. Exactamente. Bueno, procedemos a la votación, por favor, señor secretario. Perfecto, presidenta. Voy a empezar a solicitar la votación en forma nominal. Diputado Asensio. A favor de la indicación del diputado Brito. Perfecto.
Diputado Brito. A favor, señor secretario. Diputado Chilin. Gracias, señor secretario. Mire, aunque encuentro que son demasiados requisitos para tan poca autoridad, voy a votar a favor. Gracias. Diputado Morán. No está con la cámara encendida. Diputado Morán, ¿puede iniciar su cámara y votar? Diputado Morán. Continúo, presidenta, y vuelvo al final. Diputado Pardo. En contra, secretario. Gracias. Diputado Pérez, don José. Juan Pablo, en el ¿Sí? chat de la comisión, el diputado Urrutia, Ignacio, señaló que estaba pareado con el diputado Pérez para efecto de la votación. Okay. ¿Solo para esta votación o para todo el proyecto? ¿O para la votación Para del esta día? sesión. Ya, perfecto. Diputado Romero. Favor. Gracias. Diputada Rubio. A favor. Gracias. Diputado Toá. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Urrutia don Osvaldo. En contra, secretario. Gracias. Tomo la votación al diputado Carter, que ingresó mientras estábamos votando, pero tiene que iniciar la cámara. Diputado Carter. Diputado Carter. En contra, señor secretario. Gracias. Perfecto. Diputado Morán. En contra, señor secretario. Muchas gracias. Presidenta. Favor, secretario. Gracias. El resultado son 7 votos a favor y 4 en contra. La indicación del diputado Brito está aprobada. La indicación. Diputadas y diputados honorables, el secretario podría, para que a ustedes los ilustre respecto al comparado, que habiéndose aprobado esta indicación, hay varios, todo el numeral 7 del artículo único se cae, digamos, por así decirlo, ¿no? O sea, queda sin vigencia. Señor secretario, de conformidad con el comparado, podríamos señalar todas las indicaciones que quedan además sin efecto. Sí, presidente. Que son hasta el número 63, tengo entendido. Así es. Al aprobarse una indicación que reemplaza en su integridad el numeral 7 del artículo único, reemplazando en forma íntegra el artículo 9 de la ley, se caen todas aquellas indicaciones que contenían alguna otra enmienda a este numeral. En ese sentido, se caen desde la indicación 52 hasta la 63 inclusive, que figura en la página, estoy llegando hasta la página 39 del comparado. Entonces, presidenta, en ese sentido nos corresponde analizar la indicación número 64, que comienza en la página 42 y que es de la diputada Maya Fernández y el diputado señor Marcelo Chilin, que es para reemplazar el inciso primero del artículo 10, que está contenido en el numeral octavo del artículo único propuesto por el Senado, por el siguiente. Artículo 10. Los cargos de director, subdirector, directivos, profesionales y administrativos de la planta de personal de la Agencia Nacional de Inteligencia del artículo 15 son de dedicación exclusiva e incompatibles con toda otra función o empleo remunerado con fondos públicos o privados.
Gracias, secretario. Abrimos el debate sobre esta indicación. Ofrezco la palabra. Diputado Chilin, ¿usted quiere fundamentar esta indicación? Gracias, señora presidenta. Creo que se explica por sí misma, así que no voy a argumentar. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra por segunda y última vez. Ofrezco la palabra. Bueno, entraríamos entonces a votar a menos que estén todos concorde con esta indicación, con la indicación 64. Lo que entiendo, Presidenta, con su permiso, es que la indicación en el fondo elimina la opción de ejercer la docencia. Lo otro permanece intacto, ¿no? Sí, por eso ofrecí la palabra, diputado, para poder... Le pregunto al autor de la indicación, esa sería la única diferencia. Sí, claro. Señora presidenta. Sí. Presidenta, el diputado Chilin solicita la palabra. Sí, yo creo que por la convivencia en el territorio del distrito 6 con el diputado Pardo, ha adquirido una especie de adivinación del pensamiento, porque lo que él ha dicho es exactamente lo que se propone, es decir, que sea dedicación exclusiva, incluida en el ejercicio de labores docentes. Gracias, diputado. Vuelvo a preguntar. El diputado Urrutia había ofrecido la palabra 2 veces, que es mi deber, pero bueno, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, pero yo entiendo que todos los funcionarios públicos tienen derecho a ejercer la docencia. Me gustaría conocer cuáles son las razones por las cuales a los funcionarios profesionales, directivos, está bien que el director y el subdirector, que a lo mejor sean de dedicación exclusiva, pero ¿por qué un funcionario de la ANI no podría ejercer la función docente? Si a lo mejor cumple una función secundaria, hay muchos funcionarios de la ANI que cumplen funciones de carácter administrativo, que no tienen mayor relevancia, y que ¿por qué no podrían ejercer la función docente en alguna universidad, instituto profesional, centro de formación técnica, en fin? Me gustaría conocer cuáles son las razones de fondo para incorporar a todos los funcionarios de la ANI en esta restricción que me parece que es demasiado exigente para lo que estamos buscando. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Me permito yo también intervenir y creo que por la especificidad de las labores de inteligencia de la ANI, me parece que se entiende que no es posible desempeñar cargo de ningún tipo, incluida la docencia. Pero ofrezco la palabra nuevamente, esto por última vez, porque tengo la obligación de ofrecer la palabra 2 veces, y la ofreció y nadie la tomó. Ahora la vuelvo a ofrecer por última vez. ¿Quién tiene la palabra? Diputado Chilin. Diputado Chilin tiene la palabra. Señora presidenta, tal como lo dijo el diputado Osvaldo Urrutia, la dedicación exclusiva debería ser exigida para todos los funcionarios de ese servicio. Si yo fuera agente de una potencia extranjera, le llenaría de alumnos el curso a todos los que son funcionarios de la ANI, por razones que no necesito explicar mayormente. Estamos entre gente ilustrada y además gente con experiencia. No sé si se entiende con el ejemplo. Se entiende, diputado, muchas gracias. Vamos a entrar entonces, ya que veo que hay divergencia, nos vamos a entrar a la votación directamente, porque yo, como insisto, he ofrecido la palabra varias veces. Ya, pero ya la dejé ofrecer. ¿Usted quiere hablar ahora, diputado? Bueno, le concedo la palabra, a pesar de que le ruego que entiendan que en el debate de las votaciones en particular se ofrece la palabra 2 veces. El diputado Pardo tiene la palabra.
Yo pedí la palabra por cortesía a usted, Presidenta, para que no quedara ofreciendo la palabra sin que nadie se la tomara, así que por eso la pedí. Yo no veo al diputado Chilin estar en la oscuridad, pero yo no es que haya adivinado, mi inquietud dice relación con que yo podría entender esta restricción para el director y el subdirector. Pero en primer lugar, esta no es una agencia que tenga que ver con la inteligencia de las potencias extranjeras, donde nos vayan a invadir de espías producto de que algún funcionario ejerza la docencia. Y si queremos tener personal de buena calidad en este y en otros servicios, generalmente la gente preparada ejerce la docencia, con restricciones, con las limitaciones propias del servicio, pero me parece excesivo que se extienda esta prohibición a todos los funcionarios de la ANI. Habría estado de acuerdo con que hubiese sido para el director y el subdirector solamente. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Pardo. Vamos a entrar entonces en la votación de esta indicación. Por favor, señor secretario, ¿puede proceder a la votación? Sí, Presidenta, me permite un segundo para hacer una aclaración. Creo que están confundidos los señores diputados con el tema de la docencia, y lo voy a explicar compartiendo el comparado para que lo vean. La indicación del diputado Chilin y de la diputada Maya Fernández solamente reemplaza el inciso primero del artículo 10, que se refiere a la dedicación exclusiva e incompatibilidad para los cargos de director y subdirector, extendiéndolo a los directivos profesionales, administrativos, etcétera. Pero subsiste el inciso segundo propuesto por el Senado, que dice: excepcionalmente podrán desempeñar cargos docentes de hasta máximo de 6 horas semanales, en cuyo caso deberán prolongar su jornada para compensar las horas que no hayan podido trabajar por causa del desempeño de los empleos compatibles. En definitiva, la indicación del diputado Chilin solamente hace una extensión de la dedicación exclusiva y de la incompatibilidad con cualquier otro empleo, no solamente para los cargos de director y subdirector, sino que para cualquier cargo del ANI, pero subsiste la posibilidad de ejercer la docencia. Gracias, secretario, pero yo entiendo que la indicación de los diputados Chilin y Maya Fernández establece la dedicación exclusiva y la incompatibilidad con toda otra función o empleo remunerado. O sea, podrían ejercer la docencia si es gratuita. Podrían ejercerla de acuerdo con el inciso segundo del mismo artículo. Presidenta, la indicación que está... Perdón, vamos a ir de a poco. Diputado Urrutia tiene la palabra. Gracias, Presidente. El secretario tiene la razón. La verdad es que yo no me había detenido a leer la indicación y había leído solo el artículo. Y dice textualmente en la página 42, al final a la derecha, de la diputada Fernández, para reemplazar el inciso primero del artículo 10. Efectivamente, no está reemplazando todo el artículo, solo reemplaza el artículo primero, el inciso primero del artículo 10. Por lo tanto, el otro permanece. Así que gracias al secretario por ilustrarnos. Gracias, diputado. Bueno, entonces, atendida, digamos, la prevención que nos hizo el secretario, se está reemplazando solo el inciso primero del artículo 10, que va a tener dice excepcionalmente, podrán desempeñar cargos docentes. Bueno, esa interpretación, a mi juicio, no queda clara si el primero dice que es incompatible con toda otra función, y la docencia es una función, y ser docente es función o empleo, remunerado con fondos públicos o privados. Entonces, queda, a mi juicio, es una interpretación que eventualmente la tendría que hacer un tribunal de justicia, que son los que interpretan las leyes. Hay un problema de técnica legislativa acá, pero Perdón. Diputado Pardo, ¿está pidiendo la palabra? Ya. Presidente, yo entiendo que al ser texto explícito y señalar una excepción, está justamente diciendo lo que dice, que podrán ejercer la docencia, lo que no invalida la otra parte que propone el diputado Chilin, que lo extiende, y por eso hice la pregunta inicial, porque tenía la misma duda que hoy día se acaba de aclarar, extiende la incompatibilidad con otras funciones que era del director y el subdirector a toda la planta, claro, pero subsiste la excepcionalidad para ejercer la docencia y por lo tanto
esa duda creo que ya está aclarada y no es de interpretación de lo judicial. Yo creo que es texto explícito de la ley, no va a haber nada que interpretar. No, está bien, diputado, gracias. No, yo me refiero, nosotros no tenemos que interpretar. Si nosotros, en el quehacer legislativo, establecemos una norma, son los tribunales de justicia los que la van a interpretar. Entonces, en general, tenemos que tratar de que sea clara la norma. Pero bueno, yo no puedo estar arreglando la indicación. Por lo tanto, ¿quién pidió la palabra? Por favor, el diputado Chilin. Diputado Chilin tiene la palabra. Sí, presidenta. La explicación que da don Juan Pablo Galleguillo, y que como una especie de oráculo mío repite el diputado Luis Pardo, es la correcta. No se prohíbe de manera absoluta la posibilidad de ejercer la docencia, pero sí se dice que excepcionalmente podrán ejercerla. Y si hay alguna controversia en la interpretación de la ley, no hay que ir a los tribunales de justicia, hay que ir a la Contraloría General de la República, que es el organismo encargado de velar por la legalidad de los actos administrativos. Así que el asunto no es tan complejo como se le ha tratado de enredar. Gracias, diputado. Sí, no es tan complejo. Yo me refiero a los tribunales de justicia en el evento que hubiera una situación en los tribunales de justicia. No es que los tribunales de justicia tengan que interpretar lo que nosotros hacemos. En el evento que haya una causa, los tribunales tienen que interpretar la norma si se aplica o no, pero no importa. Entonces, atendido la claridad respecto a la indicación de los diputados Chilin y Maya Fernández, ¿habría acuerdo o entramos a votar? ¿Habría acuerdo para aprobar esta indicación? Bueno, por eso estoy preguntando. Si alguien se opuso, tenemos que votar. Ya. Entraremos si no es unánime, es por economía procesal que se llama. Bueno, secretario. Sí, gracias, presidenta. Voy a tomar la votación nominal. Diputado, entonces en votación la indicación de los diputados Marcelo Chilin y Maya Fernández. Diputado Asensio. Atendida la claridad con que usted ha expuesto la norma, yo voto a favor de esta indicación. Perfecto. Diputado Brito. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Parker. A favor, secretario. Muchas gracias. Gracias. Diputado Chilin. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Morán. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Pardo. Abstención, secretario. Gracias. El diputado Pérez está pareado. El diputado Romero. A favor. Gracias. Diputada Rubio. A favor, señor secretario. Gracias. El diputado Toá. A favor, señor secretario. Gracias. El diputado Urrutia, don Ignacio, está pareado. El diputado, entonces, Urrutia, don Osvaldo. Abstención, señor secretario. Gracias. Presidenta. A favor, secretario, gracias. Gracias. La norma está aprobada por 9 votos a favor y 2 abstenciones. Aprobada, por tanto, la indicación número 64. Presidenta. Perdón, voy a terminar lo que hemos aprobado. Para que se reporte, digamos, se reemplaza el inciso primero del artículo 10. Claro. Eso está aprobado. Sí. ¿Pidió la palabra el diputado Toá? ¿Está gentil? ¿No? No, presidenta. Presidenta, ahora sí corresponde votar el inciso segundo, porque nosotros estamos sustituyendo el inciso primero. Hay que votar el inciso segundo. A lo mejor habría unanimidad para aprobar el inciso segundo. No, porque el diputado Urrutia quiere que se vote siempre. Así que, okay.
Entonces, en votación... Presidenta, ¿puede leer el inciso segundo? Que no tengo el comparado acá. Lo voy a compartir en la pantalla. El inciso segundo... Pero lo voy a leer también. Ya, el excepcional. Dice, diputado Asensio, el inciso segundo del artículo 10 dice, excepcionalmente podrán desempeñar cargos docentes de hasta un máximo de 6 horas semanales, en cuyo caso deberán prolongar su jornada para compensar las horas que no hayan podido trabajar por causa del desempeño de los empleos compatibles. Esto referido no solo a los cargos de director y subdirector, sino a toda la planta del personal de la ANI. Sí, con la modificación aprobada, así es. Sí. ¿Tomo la votación, Presidenta? Bueno, por favor, secretario. Gracias. Diputado Asensio. A favor. Gracias. Diputado Brito. A favor. Gracias. Diputado Carter. A favor. Gracias. Diputado Chilin. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Morán. Contra, señor secretario. Ya. Diputado Pardo. Presidenta, ya que el diputado Chilling nos ha liberado del temor de que nos vamos a llenar de espías en la universidad, voy a votar a favor también. Diputado Romero. A favor. Gracias. Diputada Rubio. A favor. Gracias. Diputado Toá. A favor, secretario. Gracias. Diputado Urrutia Don Osvaldo. A favor, secretario. Gracias. Presidenta. Por favor, secretario. Gracias. Entonces está aprobado por 10 votos a favor y 1 en contra. Por tanto, el inciso segundo... Presidenta. ¿Alguien me ha... ¿El secretario? Sí. Sí, dígame, secretario. Sí, nos corresponde analizar el numeral 9 del artículo único que está en la columna del centro, en la página 43. Sí. ¿Ya? Este numeral tiene una indicación a su letra A, que es de la diputada señora Maya Fernández y el diputado señor Chilin, sí, que es para intercalar un numeral I en la letra A del numeral 9 del artículo único, pasando el I a ser 2I del siguiente tenor. Dice: y reemplázase el párrafo único del literal A por el siguiente: A. Elaborar el plan anual de inteligencia de la agencia para el conocimiento y evaluación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados y las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Seguridad Pública del Senado y la aprobación del Presidente de la República. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra sobre esta indicación de los diputados Chilin y de la diputada Maya Fernández. Presidenta. Asensio, diputado Asensio tiene la palabra. Para hacer algunas preguntas solamente sobre esto, porque lo que teníamos antes entonces es que el director de la ANI tiene a su cargo elaborar el plan anual de inteligencia para el conocimiento y evaluación, creo que del Presidente de la República. Y aquí se le agrega entonces para el conocimiento y evaluación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados. Debe ser esa la Comisión Especial de Inteligencia, ¿no es cierto? Porque hizo de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados. Debe ser de la Comisión de Inteligencia, me imagino. Y después dice de las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad Pública del Senado. Y después dice y la aprobación del Presidente de la República. ¿Deben entenderse también la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados allí, igual? Porque como dice Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Seguridad Pública del Senado, yo podría entender que eso se refiere solo a las comisiones que funcionan en el Senado. Quisiera hacer esas preguntas para ver si cómo podemos mejorar o aclarar estas dudas. Gracias. Gracias, diputado. Secretario, ¿nos puede por favor ilustrar, o el diputado que patrocinó esta indicación, por favor? Está pidiéndole la palabra al diputado Chilin, presidente.
Diputado Chilling, tiene la palabra, por favor. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, con la mención a la Comisión Especial de Inteligencia de la Cámara, se cumple con el propósito de que se informe a la Cámara de Diputados, con la ventaja que esa comisión está obligada al secreto. Para no dejar fuera la otra parte del Congreso Nacional, es que se propone que se informe a la Comisión de Defensa del Senado, puesto que en ella no hay un símil al de la Comisión Especial de Inteligencia de la Cámara de Diputados. Y el propósito de conocer con anticipación el plan de inteligencia es para que se pueda realizar el control público por parte de la autoridad pertinente de la gestión del servicio. De modo que al final del año se pueda evaluar si ha cumplido con sus objetivos o no en función del plan que la propia agencia ha presentado. Ese es el sentido de la indicación. Gracias, diputado Chilling. Ofrezco la palabra. El subsecretario presidenta está solicitando. Ah, está el subsecretario. Subsecretario, por favor, tiene la palabra. Hay que activar su micrófono. Subsecretario tiene la palabra. Sí, estamos activando. ¿La escucha ahí? Sí. Muchas gracias, señor presidenta. Buenas tardes y por su intermedio a los miembros de la comisión. Yo quisiera recordar que hay una indicación anterior aprobada, la indicación 35, que se refiere precisamente a la conocimiento previo y las observaciones que puede hacer la Comisión de Inteligencia respecto a la estrategia de inteligencia. Y lo que es la planificación anual es una planificación más bien de carácter operativo, que se estima que no es necesario que sea conocido ex ante. Eso es meterse un poco a la administración anual del director de inteligencia. Sí, durante las sesiones de trabajo y sin necesidad de ningún cambio legal, la comisión especial claramente va a citar al director de inteligencia para ir pidiéndole no solamente cuál es su planificación anual, sino que otras materias de interés. Pero tener como requisito ex ante, antes de emitir su plan anual, encontramos que va a ir en contra de la necesaria eficiencia y eficacia de la administración que tiene que hacer el director. Eso es la apreciación nuestra, señora presidenta. Muchas gracias, subsecretario, por su intervención. Ofrezco la palabra. Diputado Pardo, tiene la palabra. Presidenta, a mí me parece que, aun cuando lo que señala el subsecretario es cierto, que no se requeriría de un artículo legal para que la Comisión de Inteligencia Especial de Inteligencia de la Cámara cite cuantas veces quiera al director de inteligencia y conozca la planificación y las materias propias del servicio. Yo estaría de acuerdo, pero no con la palabra evaluación. ¿Cómo se evalúa? ¿Qué pasa si no se evalúa favorablemente? Entonces estamos generando una coadministración que es ajena a la agilidad que debe tener desde el momento que ya la Comisión de Inteligencia ha intervenido para aprobar la estrategia. Cómo se aplica esa estrategia puede ser materia de fiscalización, pero no de cogobierno, independientemente de quienes integren la comisión. Entonces yo creo que si los autores de la indicación estuvieran de acuerdo con tal como lo dice el diputado Chilling, con dejar solo a la comisión, al conocimiento de la Comisión Especial de Inteligencia, yo creo que podría estar de acuerdo con la indicación. Pero así tal como está, creo que entraba el proceso de ejecución de la estrategia que la propia comisión ya había evaluado en el artículo 35. Gracias, diputado Pardo. Tiene la palabra el diputado Marcelo Chilling. Diputado, por favor. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, evaluación no es sinónimo de aprobación
ni de rechazo. Perfectamente la presentación de un plan anual de inteligencia puede admitir la emisión de opiniones por quienes lo conocen y le pueden decir falta algo o podríamos profundizar en tal otra cosa. Pero si le facilita a la comisión el eliminar el término de evaluación y dejar solo la Comisión Especial de Inteligencia en la Cámara de Diputados, no, yo al menos no tendría inconveniente en que así se hiciera. Muchas gracias, diputado. Secretario, ¿tendría que ingresarse otra indicación en mi consulta? Presidenta, sí, porque no está la diputada Maya Fernández, entonces nosotros no podemos modificar la indicación que está ahí presentada, sino con la concurrencia de ambos diputados. Presidenta del Ministerio del Interior le solicitan la palabra a don José Miguel Poblete. ¿Quién es? ¿Está pidiendo la palabra el señor Poblete del Ministerio del Interior? Tiene la palabra, por favor. Perdón, ¿en qué calidad usted se conecta, por favor, señor Poblete? Señora Presidenta, soy jefe de asesores del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Ah, porque es el subsecretario el que tendría que estar. Sí, efectivamente, sí, lo puedo convocar para que también esté presente. No, por esta vez, que es la presidenta la que te hace, voy a permitir que el jefe de asesores intervenga, pero en realidad es la autoridad que interviene en las comisiones, o es el ministro o el subsecretario. Tiene la palabra, señor Poblete. Presidenta, muchas gracias por su permiso. Por su intermedio al resto de los diputados, reafirmar lo que dice el diputado Pardo. La evaluación siempre va a ser positiva o negativa. Eventualmente, ante una evaluación negativa, no se establece cómo se continúa con el proceso con posterioridad. Por tanto, está bien que conozca previamente el plan anual de inteligencia a la comisión, especialmente a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados, que tiene que evaluar para eventualmente determinar al final de año si se cumplieron los objetivos del plan, pero que tenga que evaluarlo incluso antes que se empiece a ejecutar. Tiene que ver efectivamente con cómo se gestiona y qué se va a gestionar, y por tanto una intromisión no es de fiscalización, no una labor de fiscalización, es una labor de fiscalización, de gestión derechamente. Por tanto, como señaló el diputado Cherín por su intermedio, señora Presidenta, parece razonable eliminar la palabra evaluación y que fuera la comisión específica especial de la Cámara de Diputados la que realizara la labor de conocimiento del plan anual de inteligencia en cuanto a un plan básicamente operativo. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Poblete. Yo quisiera, ya que ofreció la palabra, nadie más me la ha pedido en este momento. Diputado Chilic, por favor. Tiene la palabra. Señora Presidenta, como el diputado Pardo propuso la solución de eliminar el concepto de evaluación y dejar exclusivamente a la Comisión Especial de Inteligencia, yo creo que el camino más corto es que el mismo diputado Pardo redacte la indicación y la apoyaremos todos con entusiasmo. Haciendo, presidente, interpretando como oráculo lo que pensó, porque conozco el pensamiento del diputado Chile. Muchas gracias, diputado Chile, gracias, diputado Pardo. Pero para mí la evaluación es parte del control democrático que tiene la inteligencia. Entonces, para poder facilitar la tramitación de este proyecto de ley, podría eventualmente sumarme a una votación positiva. Pero a mí me parece que fundamentalmente la inteligencia civil tiene que tener controles democráticos que nos asegure que no van a influir en los espacios políticos, en los espacios sociales en los cuales nosotros nos movemos. Y los controles son precisamente a través de la Comisión Especial, Comisión de Control de Inteligencia, que es el nombre que tiene hasta ahora, y las comisiones de Defensa y Seguridad del Senado, a mi juicio. Ustedes verán, diputados, por eso ya no es un asunto de esta presidencia, quién va a redactar la indicación que supuestamente tendría unanimidad, supuestamente porque la vamos a someter a votación.
Presidenta. ¿Quién pidió la palabra? El secretario. Una sugerencia. Secretario, por favor. O sea, mi sugerencia es que, como la indicación no está la diputada Maya Fernández, votemos derechamente la indicación que está presentada. Y de rechazarse, alguno de los diputados podrá redactar una nueva indicación y se votará. Gracias, secretario. Sí, esta indicación no puede desaparecer por arte de magia. No está la diputada Maya Fernández, efectivamente, y la rechazamos o la aprobamos, y además estaría la indicación que ha enviado el diputado Pardo, respecto a la cual también hay que expresar cuál es nuestra posición. Si la aprobamos, la rechazamos, nos abstenemos. Presidenta, mandó el diputado Pardo, perdón, está mandándola. Ya. Secretario, entonces tendríamos que tomar la votación de la indicación que presentaron el diputado Chile y la diputada Maya Fernández, ¿no es cierto? Sí, pero le hago la precisión de que si aprobamos la del diputado Chile y Maya Fernández, la del diputado Pardo se da por rechazada por ser incompatible con ella. Así es. Presidenta. Diputado no. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con la tendríamos que someter a votación. Si no está la diputada Fernández, no se puede retirar. Por eso, Presidenta. Diputado Chilin tiene la palabra. Como no se puede retirar, yo sugiero, para que tenga el amplio apoyo de la comisión, que se vote en contra de la indicación Fernández-Chilin y se apruebe la indicación que ha preparado el diputado Pardo. Gracias, diputado, pero usted no nos ha señalado, pues cuestión que sería importante para el debate, cuál era el fundamento de la evaluación que ustedes colocan en la indicación que presentaron con la diputada Fernández, no solo el conocimiento, sino también la evaluación. ¿Qué significaba la evaluación? Señora Presidenta, lo expliqué. No estamos en la misma sesión. Lo expliqué al presentar la indicación. El sentido de que haya un plan anual de inteligencia es que se pueda ejercer el control en cuanto a los objetivos que propone ese plan y su cumplimiento al final del periodo. Y el concepto de evaluación, aunque yo no comparto lo que han expuesto el diputado Pardo y el señor Poblete, en cuanto a que la evaluación significa aprobación o rechazo, no son sinónimos. Para facilitar el acuerdo, que digo, bueno, reemplacemos el término porque basta con el conocimiento. Cuando vayan a proponer el plan, igual los mudos van a hablar y van a decir, falta esto, sobre esto otro, acá hay un peligro. Da un poco lo mismo. Perdón, esperemos que diputado chileno terminó ya. Bueno. Gracias, diputado Chile. Diputado Pardo, tiene la palabra. Sí, y complementando su planteamiento, Presidenta, en la indicación ya aprobada, la 35 a la que hicimos referencia recién, esta comisión especial de la Cámara de Diputados, la Comisión de Inteligencia y las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Seguridad Pública del Senado van a hacer observaciones que deben ser incorporadas en la estrategia nacional. Por lo tanto, el control civil está más que garantizado. Por una parte, ambas cámaras intervienen con observaciones que deben ser incorporadas, a lo menos como observaciones en la estrategia nacional, y luego, al aprobarse la indicación que estamos proponiendo, la comisión especial, que es la encargada de fiscalizar, va a conocer la herramienta, que es el plan de inteligencia mediante la cual se va a aplicar la estrategia. Por lo tanto, está garantizado el poder fiscalizador del estamento civil respecto de las acciones de inteligencia. Gracias, diputado Pardo. Bueno, entonces, de acuerdo, ya que quien presentó esta indicación, el diputado Chilin con la diputada Maya Fernández, propone que votemos en contra para aprobar la indicación o someter al conocimiento de esta comisión la indicación
enviada por el diputado Pardo, tendríamos que votar esta indicación, que su Presidenta. propio autor no dice que votemos en contra en este momento. Presidenta. Le sugiero. Presidenta. El diputado Asensio pidió la palabra. Nos queda todavía media hora, ¿no es cierto?, de trabajo. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que pasa es que yo creo que hay que someterla a votación sin más, ¿no es cierto?, la indicación, y cada uno que vea su voto. Yo voy a votar a favor de esa indicación, estimada presidenta, ¿ya? Nada más. Pero Gracias, diputado. Sí, vamos a proceder a la votación. Señor secretario, por favor. Ya, entonces para tener claridad vamos a votar primero la indicación de los diputados Chilin y La la diputada Maya Fernández, que en la forma como figura en el comparado con el número 65. Diputado Gabriel Asensio. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Brito. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Carter. En contra, señor secretario. Gracias. Diputado Chilin. Lo voy a pensar, señor secretario, pregúnteme al final, por favor. Ok, diputado. Diputado Morán. En contra, señor secretario. Gracias. Diputado Pardo. En contra, señor secretario. Diputado Romero. En contra. Gracias. Diputada Rubio. Perdón, no lo escuché bien en el micrófono. A favor. Gracias. Diputado Toá. A favor, secretario. Gracias. Diputado Urrutia Don Osvaldo. En contra, señor secretario. Gracias. Diputado Chilin. Señor secretario, me acabo de comunicar con la diputada Fernández y no está de acuerdo con que retiremos la indicación, así que a favor. Perfecto. Presidenta. A favor, secretario. Gracias. La indicación está aprobada por 6 votos a favor, 5 en contra. Aprobada la indicación presentada por el diputado Marcelo Chilin y Maya Fernández. Diputado Pardo, presidenta, si me permite. Sí, pero voy a terminar de decir lo que está aprobado. Sí. ¿El diputado Pardo retira la suya o la damos por rechazada? Lo retiro para que sigamos votando, presidente, porque hoy día estamos avanzando más que en los varios meses que llevamos con este proyecto. Gracias, diputado. Perfecto. Presidente. Entonces. No. Bueno. Entraríamos entonces a la indicación 66 en la página 43 del comparado. ¿Me permite, presidenta? ¿Secretario? Sí. ¿Es ahí, no es cierto, la que entramos? Por favor. Lo que pasa es que con la indicación de la diputada Fernández y el diputado Chilin agregamos un nuevo literal I. Entonces tenemos que votar el texto del Senado. Sí, los siguientes literales. Sí. En su literal I original, que figura en la página 44 del comparado, es la columna del centro. Si me permite, le doy lectura. Por favor, sí. Ya, ese literal I del texto propuesto por el Senado es el siguiente. Dice: agrégase en el literal A un párrafo segundo nuevo del siguiente tenor. En el marco de las sesiones que el presidente de la República sostendrá con el Consejo Asesor de Inteligencia, previsto en el artículo 6 bis, el director deberá informar el estado de avance de la Estrategia Nacional de Inteligencia y de la Planificación de Inteligencia del Estado, así como el eventual incumplimiento de las obligaciones dispuestas en la presente ley por parte de los organismos integrantes del sistema, especialmente en lo referido a la entrega de información y al deber de cooperación mutua. Tratándose de incumplimientos por parte de miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o de las Fuerzas Armadas,
Estos serán informados al presidente de la República por medio del ministro del Interior y Seguridad Pública o del ministro de Defensa, respectivamente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra. Presidenta. Diputado Chilling, por favor. Sí. Sí, por favor, tiene la palabra. Esta propuesta tiene un problema en su parte final, señora presidenta, porque cuando habla de los incumplimientos y refiere a que estos pudieran producirse por las Fuerzas Armadas o por las Fuerzas de Seguridad y Orden, dice que deberán ser informadas al presidente de la República por el ministro del Interior y Seguridad Pública o del ministro de Defensa, respectivamente. Cuando lo que se quiere decir es que las que fueran faltas cometidas por las fuerzas de orden y seguridad deberían ser informadas por el ministro del Interior y Seguridad Pública, del cual dependen, y que en el caso de las Fuerzas Armadas, las faltas deben ser informadas al presidente de la República por el ministro de Defensa. Entonces, el O no corresponde, no es indiferente quien informa, y el O debería reemplazarse por I. Gracias, no, diputado Chilling. Sí, concuerdo con usted. El subsecretario presente, el subsecretario de Defensa, podría intervenir. Le ofrezco la palabra, subsecretario. No, está así, ahí está. Está con el audio, presidente. Lo que dice el diputado Chilling es clarificador. Efectivamente, aquí cada ministro se hace responsable de las instituciones de las cuales él es autoridad política. Si se entiende mejor con un I, a pesar de que se va a sumar al I Seguridad Pública por el título del Ministerio del Interior, y se entiende mejor, no hay ningún problema. Encuentro que sí es más claro, pero está claro que cada autoridad política responde por las instituciones que tiene a su cargo. El segundo I puede ir precedido de una coma para que no se produzca la confusión. Sí, es un problema formal, pero efectivamente habría que clarificarlo. Diputado Pardo tiene la palabra. Yo entiendo y comparto la inquietud, pero me parece que en términos estrictamente de uso del lenguaje, el I podría interpretarse como que ambos ministros tienen que responder por cualquiera de las dos incumplimientos. Entonces, yo buscaría una precisión mayor dada la importancia de este artículo. Presidenta. La coma. Por ejemplo, no, es decir, tratándose de incumplimiento por parte de los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, estos serán informados al presidente de la República por medio del ministro del Interior y Seguridad Pública. Y en el caso de las Fuerzas de Orden y de las Fuerzas Armadas, por el ministro de Defensa. Y lo dejamos clarito, porque entre el I y el O podemos tener a futuro un error de interpretación mayor. Presidenta. Gracias, diputado. Sí, diputado Chilling tiene la palabra. Ese problema que hace presente el diputado Pardo con el uso del lenguaje no se produce, porque el concepto final del artículo que se propone dice respectivamente. ¿Respecto de qué? El ministro del Interior y Seguridad Pública respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad, y el ministro de Defensa respecto de las Fuerzas Armadas. El respectivamente refiere a algo, no a la nada. Bien, gracias, diputado. Sí, pero es que el I, sí, y respectivamente, el respectivamente aclara que no es copulativo. Claro, pero si fuera con el O. Respectivamente, efectivamente. Si fuera con el O. Pero es que el O da la sensación de que uno u otro. De uno u otro. Por lo mismo podemos separarlo, si no nos cuesta nada hacerlo.
Sí, sí, es más claro. O sea, estando todos de acuerdo, no tendría sentido que lo dejemos impreso. El diputado Asensio está súper entretenido. Escuchándote, no sé, pues el interés tremendo que tiene tu proyecto. Pero no sé por qué no enredáis. Yo pensaba que íbamos a votar a favor y ya. No entiendo por qué discutimos tanto. Porque el uso del O se va a prestar para un enredo a posteriori. Sí, yo creo que por técnica legislativa tenemos que dejarlo claro. Diputado Brito, usted pidió la palabra, ¿no? Tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Entendiendo que la mayoría de esta comisión se ha mostrado que no es una prioridad tramitar un proyecto de estas características, pero ya que estamos en esta, yo le pediría por su medio, presidenta, al Ejecutivo, al secretario que se encuentra, si es que puede explicar cuál es el estado actual respecto a cómo las unidades de inteligencia colaboran entre sí y entregan o no información, si es que cuando hay un incumplimiento en la actualidad eso pasa o no por el ministro, y que defienda un poco la importancia de aprobar este artículo, más allá del I o el O. A mí me interesa saber cuál es la modificación que va a existir al sistema de inteligencia si es que este artículo se aprueba. Bien es sabido que se ha manifestado en esta comisión que las unidades de inteligencia funcionan como compartimientos aparte, que no conversan mucho. Pues bien, me gustaría plantearle, entender cuál es la justificación que motiva a este artículo y cómo esto respeta o no el mando que hoy día existe, porque en la actualidad los jefes de inteligencia responden al comandante en jefe. Aquí estamos hablando de que el jefe de inteligencia va a tener que rendir directamente responsabilidades al ministro y respectivo, y el ministro respectivo al presidente de la República. Yo pediría, antes de pasar a votación, si es que el Ejecutivo puede fundamentar el propósito de este artículo, por favor, presidente. Gracias, diputado Brito. Subsecretario, usted tendría la gentileza de ilustrarnos sobre la importancia de este artículo y de lo que se entrega, digamos, y la información al ministro de Interior tratándose de las Fuerzas de Orden y Seguridad y al ministro de Defensa tratándose de las Fuerzas Armadas. Presidenta, si me permite. Subsecretario del Interior, presidenta. Está el subsecretario, ya. Le pedí al subsecretario de Defensa, pues, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido, subsecretario del Interior. ¿Usted quiere referirse a este artículo? Porque le estoy ofreciendo la palabra al subsecretario de Defensa, pero está el subsecretario de Interior. Interesa escuchar la opinión del gobierno sobre este punto. ¿Usted está pidiendo la palabra, subsecretario? Sí, presidenta, si usted prefiere Tiene la palabra, sí. Gracias, presidenta. Sí, la pregunta del diputado Brito, presidenta, tiene más que ver con algo que ya está tratado, que es la creación de el Consejo Asesor de Inteligencia, presidenta. Quizás eso tiene que ver con la estructura actual que tiene la Ley de Inteligencia, que mantiene las dependencias de las direcciones de inteligencia en sus respectivos mandos. Sin embargo, y a la Agencia Nacional de Inteligencia lo pone bajo la dependencia del Ministerio del Interior, pero con rendición de cuentas directa al presidente de la República, presidente. Entonces, lo que viene a hacer el proyecto es a ordenar esto. En una de esas iniciativas, el artículo 6 bis del proyecto de ley, que está aprobado, crea un Consejo Asesor de Inteligencia de carácter permanente y consultivo. Y en dicho asesor está el ministro del Interior, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa Nacional, el subsecretario del Interior y los jefes de los organismos del Comité de Inteligencia. Y lo que eso permite es que haya digámoslo así, un intermedio político entre los directores de inteligencia de las instituciones y el presidente de la República para recibir mandato. ¿Y cómo se concreta ese mandato ahora sí? Ese mandato se concreta a través de las funciones de la Agencia Nacional de Inteligencia y del director. Una de ellas, la elaboración del Plan Anual de Inteligencia, que, si
Si usted se fija, Presidenta, en el inciso que estamos incorporando, dice, en el marco de las sesiones que el Presidente de la República sostendrá con el Consejo Asesor de Inteligencia, previsto en el artículo 6 bis, el director deberá informar del estado de avance de la Estrategia Nacional de Inteligencia y de la planificación de inteligencia del Estado, así como el eventual incumplimiento de las obligaciones. Ese incumplimiento era el que se hacía referencia el diputado Chilling, Presidenta. Y por lo mismo, creo que esto es un avance a la pregunta del diputado Brito, Presidenta, por su intermedio. Constituye un avance porque la autoridad política a cargo va a tener un rol de supervisión e intermediación entre el presidente y las direcciones de inteligencia, que hoy día no existe, y que hoy día, en teoría, debería cumplir el director nacional de inteligencia, pero que por los inconvenientes que genera la dependencia de los directores de inteligencia de sus respectivos mandos, hoy día no se da. Entonces, en ese sentido, Presidenta, a raíz de la pregunta del diputado Brito, este inciso constituye claramente un avance en cuanto a una correcta planificación de las estrategias de inteligencia del Estado. Gracias, subsecretario. Efectivamente aquí, ¿no es cierto?, se impone la obligación de dar cuenta a la autoridad política, cuestión que yo espero que cuando tratemos los servicios de inteligencia militar sea algo parecido, porque hoy, digamos, el servicio de inteligencia militar le dan cuenta al mando en lo que se refiere a las tareas, digamos, y la autoridad política, hasta donde sabemos, ignora lo que los servicios de inteligencia militar hacen, por lo menos es lo que nos ha señalado ex ministros de Defensa como los ministros Gómez y Espina. Así que yo espero que efectivamente cuando tratemos el tema de los servicios de inteligencia militar, cuestión que me asombra que el Senado no lo haya abordado, se establezca que el ministro de Defensa se incorpora a las autoridades que tienen el control externo, que son la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República e incorporar al Ministerio de Defensa, porque a mi juicio una de las cuestiones fundamentales es que los servicios de inteligencia militar tenga muy claro cuál es su jurisdicción y a quién responde. Y tiene que responder obviamente a la autoridad política, y que en el caso que tengan necesidad de consultar o de hacer averiguaciones de inteligencia interna, porque hay datos de inteligencia interna que pudieran estar afectando la soberanía nacional, que es el rol que las Fuerzas Armadas tienen que protegerla, en ese caso tendrían que pedirle al director de la ANI que le entregue aquellos datos de inteligencia interna para que así las jurisdicciones, digamos, civiles y militares estén claramente delineadas. Diputado Pardo, ¿usted envió la indicación? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿podría, secretario, si es tan gentil, leernos la indicación? Sí, Presidenta. La indicación del diputado Pardo sería para reemplazar ese párrafo que se inicia con la palabra tratándose y sería del siguiente tenor. Dice, es completa. Tratándose del incumplimiento por parte de miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, estos serán informados al Presidente de la República por medio del Ministro de Interior y Seguridad Pública, en el caso de incumplimientos por parte de las Fuerzas Armadas, por medio del Ministro de Defensa Nacional. Defensa Nacional. Gracias, diputado. Consulto. Diputado Urrutia, ¿usted estaría en desacuerdo que yo pidiera un pronunciamiento por economía procesal o entramos a votación de esta indicación que aclara el famoso párrafo segundo nuevo del literal A? Con la indicación que envió el diputado Pardo, que se acaba de leer. Sí, diputado Asensio, tiene la palabra. Pero, Presidenta, para consultarle, lo que acabamos de leer complementa el resto de la indicación, ¿no es cierto? Eso es lo que acabamos de leer, porque hay una parte súper importante
que es como el inicio de esta indicación. Entonces yo preferiría que la lean completa para ver cómo va a quedar con la indicación, ¿no es cierto?, que acabo de escuchar del diputado Pardo. Sí, sí, diputado Asensio. Lo que ocurre es que el diputado Pardo, que lo va a poder explicar, se hizo un arreglo de redacción en el párrafo segundo, porque señala, digamos, que tratándose de incumplimiento por parte de miembros de las fuerzas de orden y seguridad pública o de las Fuerzas Armadas, estos serán informados al presidente de la República por medio del ministro de Interior y Seguridad Pública o del ministro de Defensa, respectivamente, lo que suscitó esa forma de redacción que pudiera haber una confusión y que la fuerza policial le informa al ministro de Interior y las ramas de las Fuerzas Armadas le informan al ministro de Defensa, y eso es lo que redactó el diputado Pardo para que quedara clara la redacción. Presidenta. Y subsiste, por supuesto, todo el resto del artículo. Pero, como usted lo pidió, vamos a pedir la lectura íntegra, como quedaría este párrafo. Señor secretario, usted nos podría, con la indicación que se aprobó y el inciso segundo, con la propuesta de redacción que acaba de presentar el diputado Pardo, por favor, si es tan gentil. Sí, Presidenta. Entonces, el texto propuesto por el Senado quedaría con la siguiente redacción, con la indicación del diputado Pardo. Diría lo siguiente: en el marco de las sesiones que el Presidente de la República sostendrá con el Consejo Asesor de Inteligencia, previsto en el artículo 6 bis, el director deberá informar el estado de avance de la Estrategia Nacional de Inteligencia y de la planificación de inteligencia del Estado, así como el eventual incumplimiento de las obligaciones dispuestas en la presente ley por parte de los organismos integrantes del sistema, especialmente en lo referido a la entrega de información y al deber de cooperación mutua. Tratándose de incumplimientos por parte de miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, estos serán informados al Presidente de la República por medio del Ministro del Interior y Seguridad Pública, y en el caso de incumplimientos por parte de las Fuerzas Armadas, por medio del Ministro de Defensa Nacional. Muy bien. Ese es el tenor de cómo quedaría el párrafo segundo, ¿no? Sí, Presidenta, el micrófono no la escucho. Su micrófono, Presidenta. Perdón. Así quedaría el párrafo segundo, entonces, ¿no es cierto? Claro, así quedaría el texto propuesto del Senado, más la indicación del diputado. Más la indicación. Ya. ¿Tomo la votación, Presidenta? Por favor. Antes voy a volver a ofrecer la palabra. ¿Alguien desea agregarse a este debate? Bueno, señor secretario, por favor, la votación. Ya. Diputado Asensio. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Brito. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Carter. El diputado Carter no está en la sesión, presidente. Diputado Chilin. Diputado Chilin está con la... A favor. Gracias. Diputado Morán. Diputado Morán, por favor, su cámara. Sigo al siguiente diputado. Diputado Pardo. Por favor, secretario. Gracias. Diputado Romero. Por favor. Gracias. Diputada Rubio. A favor. Gracias. Diputado Toá. A favor, secretario. Gracias. Diputado Urrutia Don Osvaldo. A favor, secretario. Diputado Morán. A favor, señor secretario. Gracias, Presidenta. A favor, señor secretario. Entonces está aprobado por unanimidad por el voto de 10 diputados. Gracias. Aprobada. Señores diputados y diputadas, como faltan 5 minutos para el término de la sesión,
quería pedir la aprobación de ustedes para que levantemos la sesión para no entrar al debate de un nuevo artículo faltando 5 minutos. Diputado Romero, tiene la palabra. Presidenta, usted al inicio dijo que los últimos minutos lo iba a dejar para varios, y yo en varios quiero tocar un tema. Bueno, está bien. Hace algunas semanas pedí Perdón. Entonces, ¿estarían de acuerdo en pasamos a varios? Y para dejar el debate del articulado para la siguiente sesión. Depende cuál sea el varios del diputado Romero, presidente. Ya, diputado Romero, adelante. Hace algunas semanas pedí, ante una situación que ocurrió con el ministro Espina, que se invitara al ministro Gómez. Se dio lectura por parte del secretario la carta de las excusas y la explicación del ministro Espina, pero no tomé conocimiento, no sé si el resto no se leyó la carta, excusa o explicación del ministro Gómez. Entonces me gustaría, presidenta, que si existe alguna explicación lógica, si no hoy día, la próxima semana tengamos conocimiento del tema. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Romero. Sí, el ex ministro de Defensa Gómez envió una carta. ¿Es posible tener ahora, yo creo que está colgada incluso en la página web, acceso, secretario, a esa carta? Presidenta, dos alternativas. Él envió una carta de excusas. Sí, o le doy lectura o la puedo mandar al chat de la comisión por... Démosle lectura, por favor, si es tan gentil. Creo que nos quedan minutos para después es posible hacerlo, ¿no? Para que el diputado Romero pueda ahora conocerla. Perfecto, presidenta, le doy lectura. La tenía en el celular. Señora presidenta de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, diputada señora Carmen Hetz, presente. Señora presidenta, no podré asistir a la reunión a la que he sido invitado, no obstante le contestaré por escrito al tenor del documento que recibí por parte de la comisión. Señala el documento que la Comisión de Defensa solicita recibir antecedentes sobre la supuesta interceptación telefónica que la Dirección de Inteligencia del Ejército de Chile habría realizado al periodista Mauricio Weibel a través de una autorización judicial efectuada por un ministro de Corte de Apelaciones sobre la base de antecedentes no verídicos. Señora presidenta, 1. No tengo ahora, ni en la época en que desempeñé el cargo de ministro de Defensa Nacional, ningún antecedente respecto a lo que la Comisión de Defensa señala en el oficio que recibí. Las informaciones de las acciones de inteligencia y contrainteligencia tienen un conducto establecido claramente en la Ley 19.974 que no incluyen al ministro de Defensa. Aún más, quienes tienen conocimiento de estos asuntos les está prohibido bajo sanción penal informar a terceros. 2. Por lo tanto, las acciones de inteligencia y contrainteligencia están entregadas única y exclusivamente a los órganos establecidos en la Ley 19.974 sobre el sistema de inteligencia del Estado, señalados en el artículo 5 del mismo texto legal. 3. Asimismo, la Ley 19.974 señala en su artículo 33 cuáles son los controles internos y externos de estas acciones desempeñadas por los organismos de inteligencia. 4. El artículo 34 indica los controles internos. El control interno será realizado por el director o jefe de cada organismo de inteligencia que integran el sistema, quien será responsable directo del cumplimiento de esta ley. 5. El artículo 36 señala los controles externos. Dice, el control externo corresponderá a la Contraloría General de la República, a los tribunales de justicia y a la Cámara de Diputados en el ámbito de sus respectivas competencias. 6. La historia de la ley señala como uno de los más importantes avances en el control de inteligencia la creación de la Comisión Especial de Inteligencia de la Cámara de Diputados. Esta comisión está consagrada en el artículo 37 que señala, la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones fiscalizadoras, constituirá, en conformidad a su reglamento, una comisión especial que tendrá como competencia conocer los informes y antecedentes relativos a las actividades... Perdón, secretario, que lo interrumpa. Secretario, sí. Perdón que lo interrumpa. Dígame. 2 minutos, prorrogamos la sesión. ¿Sí? 5 minutos, prorrogada. Secretario, disculpe que la hora se cumplió y teníamos que prorrogarla. No se si es tan preocupe. gentil, ¿puede continuar? Sí. La Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones fiscalizadoras, constituirá, en conformidad a su reglamento, una comisión especial que tendrá como competencia conocer los informes y antecedentes relativos a las actividades de los servicios y organismos que integran el sistema de inteligencia del Estado. El director de la Agencia Nacional de Inteligencia presentará anualmente a dicha comisión especial un informe secreto sobre la labor realizada por la agencia y respecto al funcionamiento del sistema. Los informes y antecedentes a que se refieren los incisos precedentes serán conocidos por esa comisión en sesión que tendrán el carácter de secretas. 7. Por lo tanto, por expresa disposición de la ley
de inteligencia, existen ciertos organismos que pueden requerir información y controlar las acciones de inteligencia y contrainteligencia. Octavo, la Comisión Especial de Inteligencia de la Cámara de Diputados, durante los casi 3 años que fui ministro de Defensa Nacional, nunca me citó a una reunión de la comisión para analizar temas de inteligencia. Sin embargo, sí tenía sesiones y citaciones directas con los jefes de la inteligencia militar, de los cuales recibía todos los informes y antecedentes que la comisión requería. 9. Asimismo, es importante informar a la Comisión de Defensa que en el año 2019 la Comisión Especial de Seguridad recibió en sesión especialmente citada para ello a todas las partes involucradas en esta situación, razón por la cual es posible que esta comisión tenga mucho más antecedentes respecto a los hechos que interesan a la Comisión de Defensa. Se pide atentamente a usted, José Antonio Gómez. Eso es todo, presidente. Bien. Muchas gracias, secretario. Le rogaría, si es tan gentil, enviarlo al chat también de la comisión. Inmediatamente, presidente. Gracias. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? Bueno, gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.